Bueno, chicos, habíamos estado viendo las características de la obra de Piero della Francesca, que sería, como les había explicado, la cúspide o el punto más álgido del Renacimiento. Es el corazón, digamos, del Renacimiento pleno. Cuando él llega de Umbría, trabaja al principio con el taller de Domenico Veneziano, que posiblemente fue su maestro, ¿no? Él, por supuesto, se independiza y se encuentra con que en Florencia había dos polos culturales y estaban representados por Masaccio y Fra Angelico. Ustedes recuerdan que ambos en este periodo experimental tienen posturas muy distintas y obras muy diferentes cuando tienen, a pesar de tener en cuenta los mismos problemas, que es la creación de este espacio plástico tridimensional, ¿sí? También estaban como representantes, pero contemporáneos de Piero, Paolo Uccello y Filippo Lippi, que nosotros no lo hemos visto, pero pueden verlo porque hay otros artistas, pero en ese momento estos representaban o seguían los polos de la visión de Masaccio y del Beato Angelico. Por supuesto que Piero della Francesca se interesa por la obra de Paolo Uccello. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de Uccello yo les comentaba que a pesar de que todos decían que era un maniático de la perspectiva, que estaba fanatizado por eso, recuerdan este dibujo de Uccello, ¿sí? Porque efectivamente dedica su vida al desarrollo de la perspectiva, ¿no? Bueno, entonces, habiendo visto lo que hemos visto de Piero della Francesca, con estas cuestiones de la proporción, del equilibrio, de la mesura, de la medida, de la matemática, de la geometría, no sé qué, obviamente va a estar inclinado a las obras de Uccello en relación con las de Lippi. Él considera que el arte de valor universal debe articular todos esos sistemas de visión que venían existiendo en esta época experimental. Pero bueno, volvemos a esta imagen. Ustedes verán acá un dibujo de esta persona que era considerada maniática y no sé qué, y fíjense lo que es un dibujo de Piero della Francesca. Si Uccello estaba interesado en el estudio y en el desarrollo de la perspectiva, de la medida, de la geometría, fíjense la obsesión y el cálculo de cada uno de los elementos propios del dibujo, de las proporciones sobre todo, en un trabajo de Paolo Uccello. Él va a desarrollar su obra fuera de Florencia. Recuerden que él es de Umbría, ¿sí? Y él va a hacer la búsqueda de la unidad formal en horizontes más amplios, es decir, que no se va a centrar solo en lo que él conoce, sino que va a abrirse a conocer lo que los demás hacen, ¿no? Y estos horizontes más amplios van a ser el eje entre la Italia central y Venecia, y esta va a generar, digamos, un foco cultural que va a anclar posteriormente y va a dominar desde Urbino, que es donde él estaba, hasta Roma. La visión que él tiene es universalista. Él identifica el arte con la totalidad del saber. De hecho, cuando vemos este dibujo, nosotros entendemos que está relacionando el arte por lo menos con la matemática y el cálculo, ¿sí? Vamos a ver una de sus primeras obras, una de las primeras obras que le encarga. Este es el que se denomina Políptico de la Misericordia. Él pinta estos 10 cuadros, no los que están acá. Estos de acá no, sino los más grandes. Son figuras, fíjense, en su mayoría aisladas de alguna manera, sobre fondo de oro. Esto es una
cualidad propia de, o una técnica propia de la Edad Media, es decir, que la gente que tenía raigambre bizantina todavía seguía pintando así, y sobre todo las iglesias, que eran quienes los encargaban, ¿no? Si ustedes se fijan, cada una de las figuras ocupa y mide exactamente la ubicación espacial entre el plano frontal y el plano de fondo. Es decir, cada figura ocupa el espacio prismático, les diré de alguna manera, que Piero le ha destinado, ¿no? En cada uno de esos espacios, como les digo que es un prisma, se llena de luz que toca las figuras y se refleja desde el fondo, que es dorado. La iluminación es la que va a construir el volumen, y la ausencia de elementos arquitectónicos o paisajísticos que se pueden ver acá indican que la figura humana va a revelar la identidad absoluta entre la luz y el espacio geométrico. Les muestro acá la Virgen que está ahí en el centro, que fíjense, es esta, ¿no? La diferencia de colores obviamente tiene que ver con las imágenes que encontramos en internet, chicos, que son así, ¿no? Fíjense ustedes el tamaño de la Virgen, lo inexpresiva que se ve, lo tremendamente inexpresiva que se ve, y este grupo de personas de otro tamaño, es decir, que acá usa de alguna manera la perspectiva jerárquica alrededor de ella, generando un espacio que es el espacio que le da la capa, porque hacia atrás no está ella. Digamos, hacia atrás no hay espacio, el espacio está solamente en este sector que ella cubre, digamos, de alguna manera con su capa. Esta formulación espacial se enuncia en términos teóricos y abstractos. Este fondo de oro, como ven ustedes acá, va a funcionar, digamos, o va a ser la identidad absoluta del espacio y de la luz. Las figuras, como verán, se pueden reducir perfectamente a formas geométricas. Podemos tirar líneas, ver la geometría de todo esto, sobre todo después de haber visto los dibujos de él, ¿no? Porque es una persona que mira al detalle cada uno de los elementos, cómo están puestos. Fíjense la simetría, que esto tiene, es perfecta, la simetría con las manos, con los pesos, el uso de los colores, estos colores brillantes, ¿no? Bueno, les muestro el bautismo de Cristo, que también es una de sus obras más primeras. En ella va a usar o va a representar figuras de la naturaleza, ¿no? Distintas, variadas, el árbol, la paloma, las nubes, árboles, un río que hay acá, que es donde se está bautizando a Cristo, ¿no? El espacio se abre hacia el horizonte está justo en la mitad del cuadro. Si ustedes miden la distancia que hay entre el cuello de Cristo y la parte superior del cuadro, y el cuello de Cristo y la mediana, digamos, inferior del cuadro, es exactamente la misma medida. No es azaroso, ¿no? Porque resulta que de acá para arriba son las cosas del cielo y de acá para abajo son las cosas de la tierra. Fíjense que la estructura geométrica de esto, a pesar de que hay una serie de elementos, ¿no? Varios elementos, la estructura geométrica es totalmente clara. Si uno sigue las líneas de los brazos, por ejemplo, dan justo donde empiezan la arquería, después esta serie de personajes verticales junto con el árbol aparecen como formas que se pueden inscribir dentro de un cilindro. La luz, como ustedes verán, es clara, es transparente. La claridad es algo muy destacado en el Renacimiento, y en el Renacimiento pleno sobre todo.
La hemos visto la claridad en las luces, por ejemplo, de El Beato Angélico, pero no en las de Masaccio, porque Masaccio utilizaba esta serie de claroscuros que daban esa potencia física pesada, digamos, a los personajes. Sin embargo, en este caso, los personajes tienen peso, pero la luz es una luz, como habíamos dicho, clara, que es fija. Es una luz fija que parece emanar de las cosas y que tienen una iluminación total. Todo está bajo la luz. En la profundidad, podemos ver profundidad porque allá está a lo lejos y acá está a lo cerca por una cuestión también de tamaños, ¿no? Los bosques, estos que están allá atrás, o las casas y los pastos que hay allá atrás, aparecen más bien como manchas, pero están bien definidos, lo mismo que las nubes están perfectamente definidos, y trabaja con claros y oscuros. Fíjense cómo estos árboles, las copas de los árboles son muy oscuras en relación a la claridad general del cuadro, ¿no? Hay un solo ángel acá, hay un solo ángel que parece una persona, tiene el peso y todo eso de una persona, y las vestiduras de Cristo nuevamente son formas que son pura presencia, les digo, que no van a ocultar ningún símbolo, sino que son formas plenas y además formas verosímiles, ¿no? Es como una tela que está puesta ahí. No tiene otro valor simbólico, por ejemplo. Los árboles, o por lo menos este árbol, denuncia o está inscripto en un cilindro, claramente en un cilindro, es decir, que tiene su volumen. Y fíjense nuevamente cómo hay un primer plano donde están estos personajes, un segundo plano donde está ahí atrás, fíjense, se está por bautizar, se está desvistiendo y se está por meter al río. Pero ese movimiento, fíjense cómo sería como la contrapartida de este meandro del río. Ven que va el río por ahí, hace ese meandro, allá hace otro, y además tiene que ver con estas otras curvas, con esta del árbol, con esta curva del soporte. Qué sé yo, él lo que hace es articular cada una de las partes siguiendo las medidas, ¿no? Este Espíritu Santo, fíjense que si toman nuevamente las medidas, si toman el eje central está justo al centro, y si toman la altura del arcado da justo la línea ahí, es decir que estas cosas están dispuestas no al azar, sino con una proporción geométrica, ¿no? Acá no hay jerarquías, todo tiene el mismo grado de definición, lo que está atrás y lo que está adelante, porque todo lo que se ve es para Piero, todo lo que se ve es, no hay modos diferentes del ser para él, todo es revelado y cierto, por eso la luz clara. Porque la certeza de las cosas reveladas sin sombras, sin proyección de sombras, sin oscuridades, es lo que va a permitir que se revele y que se vea cierto. Por eso también en este cuadro no hay tensión, y tampoco hay tensión religiosa, porque además es un hombre. Es un hombre que está en una actitud de hombre, que tiene el tamaño de un hombre, ¿sí? No es mucho más grande, no es un dios, no tiene aureola siquiera, ¿no? La verdad para Piero se revela como conocimiento a través del intelecto. La premisa es digamos, puesta a trabajar con una cierta ascendencia moral, les diré. La idea y el fenómeno se identifican, digamos, esa identidad entre la idea que él tiene, esta idea constructiva, esta idea representativa, proyectada, esa idea con el fenómeno se identifican, como les digo, y es absoluta. Ahora, esa identificación de la idea con el fenómeno va a empezar a quebrarse un poco más adelante en el periodo de crisis con Botticelli y también con Leonardo.
Es muy importante esto de que la idea y el fenómeno tienen una identidad absoluta, porque si en el fenómeno se ve todo, no tiene sentido buscar una estructura en lo cambiable, lo mudable de la apariencia de lo real. Entonces no es necesario buscar estos elementos cambiantes de lo real. No es válido postular un espacio absoluto, geométrico y universal en el que se encuadren cosas particulares, pues el espacio se da en las cosas y cada cosa es forma del espacio. Esto lo vimos cuando vimos la flagelación, recuerden. Piero escribe en sus tiempos un tratado de perspectiva donde demuestra que la perspectiva no es una premisa de la pintura, sino que él considera que la perspectiva es la pintura misma. Y la perspectiva es tratada en ese texto que él escribe no como una ley de la visión, sino como la visión en su totalidad. Bueno, vamos a seguir en otro video.